Y bueno, vamos a ir a la presentación. Hay unos prácticos que vamos a ir viendo. Antes de entrar a lo que quisiera es ver sobre los grupos. ¿Todos enviaron los grupos, por favor? Yo tengo un listado que he hecho, pero no lo he publicado porque esperaba, habían algunos que estaban pendientes, que tenían que enviarme, pero no me entregaron hasta hoy día. Entonces yo los temas los tengo de esta forma, les voy a mostrar. Hay algunos grupos que les respondí que estaba aprobado, pero tienen que enviarme, además del tema, los casos de uso, ¿ya? Por ejemplo, el grupo SA, eh, Jefferson, Chino, José Elías Flores y Johnny Mamani, ya tienen un tema, pero se requiere los casos de uso, al menos 8 casos de uso relacionados con esto. Entonces, esto tienen que completarme, ¿ya? Lo mismo hay para hacer un sistema para Datacom. No sé qué es lo que van a hacer, porque los casos de uso definen eso. Lo mismo marketing total, tienen, ¿no es cierto?, las cartas, pero no sé qué es lo que van a hacer. Entonces, esa parte yo les voy a pedir de que lo puedan completar. De todas maneras, lo importante aquí es que ya tienen el número de grupo. Por ejemplo, ese es el grupo 01SA, 02SC, Nicolás Colque, Marilenia Centeno, Eliana Centeno. El grupo Presente. 03 está Jaime Esposo, Iber y Juan. Entonces, la idea es tener este número de grupo. Esto me van a ir completando, ¿ya? Para saber qué es lo que vamos a hacer. Y así para cada uno de ellos. Algunos me han enviado completo. Los casos de uso más el nombre del proyecto, ¿ya? Eh, y hay otros que en realidad están sin tema, ¿ya? Entonces, a los que están sin temas, yo ya lo he preparado el tema que van a realizar. En realidad, por ejemplo, hasta donde haya la asignación, por ejemplo, en el grupo SA solamente 6 han encontrado empresas que hacer. Entonces, el grupo número 7 va a agarrar el primer tema que les dé, el grupo número 8 va a agarrar el segundo tema que les dé, ¿no? El grupo número 9 va a agarrar el tercer tema y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, aquí son 9 temas en el grupo SA, 9 grupos, perdón. En el grupo SC, por ejemplo, ya me han enviado ahí el grupo 01SC, por ejemplo, Saraji, William y Román Roca, ¿no? Ese es el grupo 01SC. El grupo 02 es Acosta, Ábalos y Siles. El grupo 03 está la parte de Sirpa, Justiniano y Ávila. El grupo 04 está Cotario, Ortiz, Sagredo. El grupo 5 está Osinaga, Quispe y Vera. El grupo 6 del grupo SC, Franco, López y Vargas. El grupo 7, Paredes, Gonora y Puerta. Grupo 8, Rodríguez, Áñez y Velázquez. Grupo 9, Suárez, Osinaga y Terceros. Fíjense que igual hay algunos grupos que tienen que completar qué es lo que van a hacer. Tengo el tema, lo he aprobado, pero tienen que decirme, por ejemplo, las empresas le van a dar
15 casos de uso para hacer. Yo tengo que elegir de los 15, 8 casos de uso y decir estos 8 casos de uso me van a presentar. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno, el grupo 10 SC, Frías, Mollo y Plaza, sería el primer tema que les voy a dar. Grupo 11 SC, Reinaga, Serna y Rodas. Grupo 2 SC, Saavedra, Rodríguez y Molina. Grupo 13, Mendoza, Pedraza y Ramírez. Grupo 14, Lora, Paredes y Torrico. Grupo 15, Solís, Torrico y Vilca. Grupo 16 SC, Acuña, Espadero y Ortuño. Grupo 17, Vidal, Huacán y Coca. Está bien, 17. Grupo 18, Ajuacho, Mamani y Rodríguez, ¿no? Entonces son 18 grupos en el grupo SC. ¿Ya? Y lo que tengo que darles es ahora los temas que van a realizar. Yo estaba buscando algunos temas para poder realizar. Entonces, los que no tienen tema, es decir, no, los 6 del grupo A, el 7 debería agarrar el primer tema, ¿no? Sistema de difusión de eventos, ¿no? Entonces, este es para poder enviar correo, hacer propagandas y demás cosas, ¿no? Es decir, para distribuir información. Para el siguiente grupo, sistemas de gestión de condominios, ¿no? Entonces, todos los que no tengan, el primero que no tenga, ¿no? Agarra esto, el segundo. Es decir, en el grupo SA, solamente 6 tienen empresas. El grupo 7 entonces hace el primer proyecto que les voy a dar, el grupo 8 el segundo y el grupo 9 el tercero, ¿no? Entonces aquí van a hacer sistema de difusión, sistema de gestión de condominio y sistema para la gestión de alquileres. Ya aquí están los casos de uso. Si no entienden qué es cada caso de uso, por favor consulten, no adivinen, ¿ya? Porque ¿qué entienden por gestionar inmuebles? ¿No? Entonces pregunten, ¿ya? Entonces durante todas las clases ustedes pueden preguntar o mediante el grupo, siempre no duden en consultar, ¿listo? Lo peor que puede pasar es que yo les diga, por ejemplo, gestionar mensajes y ustedes entiendan una cosa de mensaje, yo entiendo otra cosa de mensaje y este proyecto cuando estén presentando hayan hecho otra cosa y no lo que se tenía que hacer. Entonces, para estos proyectos que yo les he entregado, si tienen dudas sobre cada uno de los casos de uso, yo les voy a explicar. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, ¿no? Entonces, hay para el grupo SA están los 3 primeros grupos. Para el grupo SC van a estar sistema de distribución de ventas, sistema para radio móvil, sistema de seguimiento, las clases virtuales, sistema para el control del BRT, sistema de información para entidades de salud y sistemas de información para emergencias públicas. ¿Ya? Entonces esto es para la policía, esto es para los hospitales, ¿no? Entonces necesitamos esos servicios ahora en este tiempo de pandemia. Nos hemos dado cuenta que esos sistemas son necesarios y nadie ha hecho nada por hacerlo. Entonces nosotros vamos a recabar información, ¿no es cierto?, de las ubicaciones de las policías, de los bomberos, entonces, o de las farmacias, postas, hospitales. Es importante dar una recomendación sobre cómo sería el BRT, ¿no? Los profes en clases virtuales, ¿no? Cómo se tiene que hacer un seguimiento, el docente cómo lo hace el estudiante, el director cómo le hace al docente, ¿no? Un seguimiento, porque cómo sabe que el profesor pasa clase, cómo está pasando clase, ¿no? Entonces son cosas que
que si bien son nuevas, han aparecido y se van a quedar, digamos, ¿no? Entonces estos temas son temas que hay que utilizarlo. La parte de los radiomóviles es muy útil. Ahora con la parte de los delivery es bueno tener organizado este tipo de sistemas, digamos. Está la parte de la distribución y ventas, que está casado con un poco con la parte de los móviles o las formas de envíos, ¿no? Porque tienen sus costos, están relacionados. La parte de los alquileres, los condominios, ¿no? Muy poco hay de eso, así que es importante trabajar sobre esas líneas. Bueno, ¿alguna consulta hasta ahí? Ingeniero, ingeniero, Buenas noches. hola. Ya, a ver, según los mensajes, no se escucha muy bien, revisen su calidad de su señal. Si está en color verde, los escucho bien, pero si está en color plomo, rojito, es muy difícil que lo pueda escuchar. ¿Ya? A ver, pregunta Lora. El grupo de Sin Sistema Luna Paredes Torrico se nos asignó el SC, pero enviamos el correo del SA. Algunos han enviado que tienen del SC y del SA. Entonces, si tienen dos integrantes del SC, son del grupo SC, por más que haya uno del SA. ¿Listo? Y porque no me han enviado a qué grupo también pertenecían. Entonces yo en función de lo que recibí les di respuesta. Y a los que no sabían de qué grupo era, les escribí y le mandé un correo y les dije de qué grupo son, porque me decían INF 513, me daban el tema, me daban los casos de uso, pero no me daban de qué grupo eran, SA o SC. Entonces, eh, si no, hagan un ajuste en su correo, pero esos son los grupos que lo que he mostrado, más o menos lo que se tiene que hacer. Fecha del primer parcial. Vamos a trabajar con los proyectos. Hoy día, por ejemplo, se entregan los proyectos y ustedes tienen un mes para desarrollar, ¿no es cierto? Es decir, estamos del 1 de febrero. Este sistema se lo puede hacer en 3 semanas, es decir, hasta el 20 deberían estarlo, ¿no? Pero lo podemos hacer hasta hasta el 22, 23, ¿ya? Y el segundo proyecto yo los voy a lanzar el 22, ¿no es cierto? Para que me entreguen el 22, ¿no? Es decir, para cada proyecto más o menos van a tener 3 semanas de desarrollo, ¿no es cierto? Este primer proyecto 3 semanas y el segundo proyecto otras 3 semanas. Ingeniero, una consulta. Por eso mismo es lo que estamos haciendo la parte de mostrar a todos. Si hay algún problema, no me avisan. A ver, vamos a mostrar de nuevo. En el SA, a ver, por favor, si hay alguien del grupo SA, me confirma. Jeffers, a ver, en apellido, Chino, Flores y Mamani es del grupo SA, porque yo respondí al correo. Nicolás Colque, Eliana Centeno, Sí, ingeniero. ya, Sí, sí, Esposo, ingeniero. Flores, Gabriel, el SA también. A ver, vamos a los que tienen problemas. ¿Quiénes están diciendo? Lora Sarabia. A ver, a ver qué dice Lora. El correo,
son del SA. Ya vamos a ver, y está en el SC. ¿Dónde están? A ver, aquí lo voy a... ¿Está sin tema? Está sin tema entonces. Esto es simple, aquí lo vamos a poner. No cambia eso, lo único que de aquí se va a ir al SA. Voy a resaltar esto. Ya, entonces son del SA. Ya, ¿quién más tiene ese problema? Buenas noches, ingeniero. El grupo de Mendoza, mi persona. Hola. No se escucha bien su señal. Sálgase un ratingo afuera para que mejore su señal. Está entrecortada. Ya ver, Leonardo Áñez dice, el grupo 4SA en realidad debe estar en el SC. A ver, el grupo 4SA son del SC ustedes entonces. Ya voy a ir marcándolo para cambiarlo. ¿Listo? Ya. El grupo 11 somos del SA. Ya, pero está en el SA. Limber Rodas. A ver, vamos a ir a ver. El 11. Ya, estos son del SA. Ya, entonces son los que hay que cambiar. Perfecto. Choque dice sin tema, choque Liz. Somos del grupo SC y nos colocó en el SA. Choque Cocalizara. Vamos a ir a ver, ya van a cambiar entonces las posiciones, eso, ¿no? Pero están sin tema, no afecta casi ya. Ya, ustedes son del SC entonces. Ya. ¿Alguien más? Buenas noches, ingeniero Lady Fría Carlos del SC. Pero somos del SA. ¿Qué número de grupo les asigné? Sin tema, Wilson Moyo. Ah, ya. El 10 también no tiene tema, entonces no afecta casi. Esto se va al SA. Ya. Ingeniero, nosotros, Pablo Rodríguez, 12SC, son del grupo SA. Miren que yo esto lo he sacado de los correos, ¿no? Revisen bien sus correos. El grupo Ya. S, ¿El el grupo grupo 13 13. también? Sí, ingeniero. Somos del grupo SA. Somos sin tema. Ya. Ya, entonces eso lo voy a reorganizar. ¿Qué más? El grupo 3 de esposo, somos dos del SC.
C y uno el SA. Bueno, ¿están en el SC o están en el SA? Yo necesito que se definan. Flores Iber. Para que los pongan o en el SA o en el SC, porque cuando revise el proyecto voy a convocar el SA un día, el SC otro día. Ahora es cuando tienen que decidir si van a estar en el SA o en el SC para la presentación. Lo que me define aquí es la presentación, ¿no? Vamos a presentar el grupo SA, vamos a presentar el grupo SC. Bueno, ¿está bien aquí en el SA o van a estar en el SC, Iber? Ya, entonces mantenemos en el SA entonces. Bueno, no hay más observación, voy a guardar esto, voy a hacer las correcciones hoy día y mañana van a tener estas correcciones más el tema que les toca realizar, ¿listo? Porque con esto que hemos hecho algunas modificaciones van a cambiar los números de proyecto y eso lo voy a publicar en la plataforma, ¿está bien? Para que todos puedan verlo. Muy bien. Entonces, vamos a ver la parte de los potenciadores web. Fíjense que esto ya vimos, digamos, que hay diferentes herramientas que me permiten realizar un mejoramiento al lado del servidor, también al lado del cliente. ¿Ya? Y lo que vamos a realizar en este caso es, tienen algunos prácticos que tienen que realizar. Prácticos sencillos que son HTML en realidad. Uno es crear una pequeña página. Ya, en las que puedan mostrar lo siguiente, por ejemplo, una página principal del grupo, su currículum de cada uno, agregar videos, ¿no es cierto?, de 30 segundos, un minuto, algunos audios, ¿ya? Entonces, algunos gráficos estadísticos que lo puedan mostrar también en forma de torta, en forma de barras, ¿ya? Entonces, esto, ¿no? Y ese código que vayan a utilizar hay que probarlo si en los navegadores Windows o Linux funcionan, porque hay algunos códigos que no son muy compatibles. ¿Listo? Eso lo van a subir a su grupo y una vez que lo suban el práctico yo lo voy a poder ver en línea, digamos, ¿no? Entonces voy a poder para que puedan subir ahí el práctico. Entonces hay grupo, por ejemplo, grupo 1SA, ahí va a tener una carpeta, ustedes crean una carpeta o lo que se vaya pidiendo, van trabajando sobre la carpeta web. Ya, entonces ahí me van a ir presentando. Bueno, así hay dos prácticos para hacer. Ahora vamos a hacer unos pequeños ejemplitos de conexión. Asumiendo que podemos hacer o tenemos, vamos a tener una base de datos en el servidor para que puedan hacer las pruebas. Aquí tenemos un ejemplo de base de datos, ¿ya? Que la podemos construir para hacer este test. Es decir, yo puedo agarrar, conectarme con algún usuario, puede ser PGadmin,
voy a entrar en el grupo SA al grupo 20. Como no hay en el grupo 20, voy a crear esta implementación. ¿Listo? Entonces, podemos trabajar para tratar de hacer una conexión. Entonces me voy a conectar a un grupo que esté disponible, le voy a llamar CNX TecnoWeb y voy a conectarme con el grupo 20SA. Como nadie lo está usando, entonces www.tecnoweb.org.go. El usuario va a ser grupo 20. La base de datos por defecto es DB, el número de grupo. Y la contraseña es group 020. Dos veces voy a repetir esto. Group 020. Entonces pongo dos veces la contraseña y con eso debería conectarme. Ujú. Al revés. Aquí es DB, grupo 020 y aquí es grupo 20. Una vez me he conectado a mi base de datos, entonces lo que vamos a hacer es crear una tabla. Debería estar la base de datos vacía. No hay ninguna tabla, entonces puedo usar el SQL del cliente de PGadmin. Ya hay un código aquí que me permite crear una tabla, entonces voy a copiar este código. Voy a copiar la SQL y voy a hacerlo ejecutar. Se ejecutó todo bien. Entonces aquí tiene que haberse creado una tabla. Voy a refrescar. Ahí está la tabla. Está vacía porque recién la he creado. Entonces voy a insertar algunos valores. Aquí tengo 3 registros para insertar. Entonces aquí en este editor igual copio esas inserciones y las hago ejecutar. Me está observando. Voy a borrar esto y esto. Ya, ok. Se insertaron los 3 registros. Si quiero ver, selecciono la tabla y ver los datos. Aquí están los registros que recién he insertado y con esta información voy a hacer mis pruebas. Ya, entonces esto es lo que hemos insertado hace un momento. Están ahí los 3 registros que lo hemos insertado mediante esta herramienta de aquí. Bueno,
una vez que hemos creado entonces esa pequeña tablita para hacer pruebas, vamos a ir viendo un ejemplo sencillo de cómo consultar una base de datos mediante PHP. Entonces, aquí hay un código que me permite hacer eso, pero tengo que conectarme a ese usuario. Es decir, necesito aquí tener un cliente. En este caso vamos a usar Filecilla. Voy a cerrar el pgadmin porque ya no lo voy a usar. Y este código lo voy a subir al usuario 20. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, por aquí, cada uno de los grupos tiene una carpeta. En este caso yo estoy usando el usuario grupo 20SA. Está vacío este usuario. Ahí voy a subir lo que estoy practicando. Entonces me voy a conectar al servidor mediante FTP con el usuario grupo 20SA y la contraseña es group 020 group 020. Ya me he conectado. Aquí voy a crear una carpetita que se llame práctica. Ya, y voy a entrar a esa carpeta. Lo que en realidad he hecho es crear una carpeta en este directorio web que está práctica. Y dentro de práctica voy a hacer esto de aquí, es decir, voy a crear un archivo que se llame consulta-pgsql.php. Entonces aquí, a ver, no me permite crear archivo. Ya, entonces voy a crear un archivo que se va a llamar consulta-pgsql.php. Ese archivo está vacío. Voy a editarlo. Vamos a ver si lo puedo abrir con el Gedit. Bueno, abro con el Office. Ya, bueno, puede ser este, ¿no? Copiamos el código. Este código lo que me permite es conectarme a la base de datos, pero tengo que hacer algunos ajustes. Entonces, voy a copiar el código. No, se está copiando con... Vamos a ver, editar. No. A ver, déjame configurar bien mi editor. Necesito abrir esto con el Gedit, no con el... Edición de archivo. Usar editor de texto. Predeterminado. A ver de nuevo. Ya no. Tengo que buscarlo al Gedit
¿Dónde está el edit? Estaba en la raíz, creo. Ya está. Bin edit. Creo que es eso. Déjenme buscarlo un momento acá. Este editor no me agrada. A ver. ¿Dónde está edit? Por aquí tiene que haber un enlace. User bin edit. Ya. Por ahí está. Entonces, creo que esta es la dirección correcta. Pero vamos a ver si con lo que puse anteriormente funciona. A ver, editar. Nada. Ok, ahora sí me abrió el edit. Este código que tengo en la plataforma lo voy a copiar y voy a ajustarlo. Entonces, para conectarme a Postgres, voy a usar las librerías de Postgres. Tengo que escribir aquí la dirección de mi servidor. En este caso es tecnoweb.org.bo. La base de datos me estoy conectando al grupo 20SA. El usuario es grupo 20SA y la contraseña va a ser grupo 020 group 020. Entonces, con esto debería poder conectarme, ¿no? Entonces, este es un comando, ¿no es cierto?, en PHP que me permite conectar. Si hay algún error, me va a salir un error, ¿ya? Caso contrario, voy a sacar aquellas personas que son de este tipo, ¿no? Es decir, que son los amigos. Cuando los insertamos, habíamos puesto un tipo de amigos, entonces vamos a aprovechar de esto. O directamente podemos quitar esto del where para seleccionar todas las personas. Si ocurre un error, vemos el error y vamos a ir sacando la información uno por uno y cerramos, ¿ya? Entonces, guardamos esto. Cuando cierre, me va a pedir que actualice, porque el archivo tiene que subirse. Se vuelve a subir el archivo modificado. Y ahora este archivo modificado está aquí en la plataforma y es este de aquí. Este de archivo debería permitirme de que yo saque la información de la base de datos. Entonces, este código que tienen aquí en la plataforma debería permitirme, usando la librería de Postgres para PHP, ¿no?, que me permita sacar esa información. A ver, vamos a ver si se puede. Entonces, lo que hemos hecho es sacar los amigos. Entonces, los datos de los amigos. Entonces, yo puedo cambiar eso, ¿no es cierto? Es decir, puedo agarrar y sacar el dato del propietario.
Entonces el dato del propietario o sacarlo todos, si así lo quiero. Entonces, y ahí mostrar la información. Entonces, esa es una de las formas de sacar la información. Ya. Entonces, funcionó correcto. He sacado la información de la base de datos y eso era lo que quería mostrarles, ¿no? O puedo mostrar los campos que yo vea necesarios. Muy bien. Entonces, puedo usar las librerías que tiene Postgres para PHP y poder sacar la información. Pero cuando hablamos de aplicaciones, las aplicaciones habíamos visto que las aplicaciones pueden ser de, ¿no es cierto?, monocapa, de 2 capas y 3 capas. ¿No? En el caso de las aplicaciones web, son unas aplicaciones de 3 capas o superior, es decir, que puede tener más de 3 capas. ¿Ya? Entonces, pero el problema es, ¿qué pasa si yo en este momento ya no voy a usar Postgres, sino que voy a usar MySQL? Entonces yo tendría que cambiar mi código por las librerías de MySQL y tendría que editar todo esto para poder conectarme a MySQL. Es decir, tengo que reescribir todo para poder conectar. Y se imaginan, si el sistema es un poco grande, entonces tendría que reescribirlo todo. Entonces ahí hay una dependencia de mi negocio con la base de datos. Es decir, todo este código está casado a una base de datos y no debe ser así. El negocio debe ser libre e independiente del tipo de base de datos. Por lo tanto, el primer ejemplo y este segundo ejemplo me demuestran de que no necesito y no debo usar, ¿no es cierto?, este tipo de conexiones, porque para hacer una actualización o un cambio de tipo de base de datos, tendría que reescribir toda la aplicación. Entonces, para poder separar esto, existen librerías. Una de ellas es AdoDB. Entonces, debemos de instalar AdoDB en el servidor para poder usar esto. Como este código se ejecuta en el servidor, ya yo estoy conectado en el servidor, entonces lo que vamos a hacer es instalar en el servidor AdoDB. Entonces, si no está instalado, lo va a instalar. Y si ya está instalado, no pasa nada, ¿no? Entonces, AdoDB es una librería que me permite separar los datos del negocio. Es decir, me permite esa separación. De tal forma de que el código que escriba con AdoDB, no importa en qué base de datos, ¿no es cierto?, lo use. Mi código del negocio va a seguir vigente. Voy a reiniciar el servidor. Para que cargue la librería. Y vamos a continuar. Entonces, si ya tengo una librería que me permite separar el negocio de la base de datos, entonces ese código me interesa más, ¿no? El que permita esa libertad. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un archivo con un código estándar que no dependa de una base de datos, sino que sea libre la base de datos para poder trabajar en las aplicaciones. Ya, lo que voy a hacer ahora entonces es crear un nuevo archivo, pero esta vez va a decir consulta AdoDB. Y ahí vamos a copiar un código. Un código que es el equivalente a lo que hicimos anteriormente. Es decir, esto igual se va a conectar a la base de datos, pero con una diferencia muy grande. Este código es estándar para que yo me conecte con cualquier base de datos. Es decir,
yo puedo usar Postgre, MySQL, Informix, Oracle, ¿no? Y el código va a ser siendo el mismo. Entonces voy a actualizar. Voy a conectarme con el grupo 20 SA. La contraseña grupo 020, grupo 020. Base de datos grupo 20 SA. Entonces, aquí estoy definiendo los parámetros de conexión. ¿Ya? Y si yo quiero cambiar una base de datos, solamente necesito cambiar aquí. Hace la misma tarea, va a seleccionar una persona y va a mostrar. Entonces, esta independencia que me da con respecto a hacer consulta con cualquier base de datos sin modificar el código, es decir, yo necesito cambiar solamente esta línea. Le pongo Postgre, Informix, MySQL, ¿no? Entonces la base de datos que utilice y con eso ya queda libre mi código, ¿no? Separo el negocio de la base de datos, logro esa independencia. Entonces voy a cerrar esto, voy a subir al servidor. Voy a actualizar. Entonces, este archivo he creado en este momento y tiene que hacer lo mismo que hace este otro. Pero este depende, ¿no es cierto? Este código es dependiente de la base de datos. Y este otro código es libre, independiente de la base de datos. Entonces, hace lo mismo, miren, sacó la información de los amigos. Entonces, estamos viendo que hay librerías que permiten separar el negocio, los datos del negocio, y debería haber una librería que me permita separar el negocio de la presentación. Porque si revisamos aquí, de alguna forma, aquí existe código de la presentación. Miren, BR, que es HTML, H1, que es HTML. Entonces, el negocio está accediendo a la presentación y no debería ser así. La presentación tendría que ser libre, digamos, ¿no? Entonces, separar la base de datos del negocio y de la presentación. Y aquí tenemos, ¿no? Que vemos que hay estamos accediendo del negocio a la presentación. ¿No? Lo que deberíamos acceder es a alguna plantilla que me permita mostrar esa información. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, tenemos que instalar otra librería. Hay varias librerías estas, yo estoy mostrando solamente algunas. ¿Ya? Smarty sería una de las librerías que me permita separar el negocio de la presentación. Entonces, lo que podemos hacer para probar de que esto funciona, vamos a ir a instalar Smarty en el servidor. Ya vamos a instalar la librería nf install php Smarty.
cada vez que instalemos una librería en el servidor, siempre debe de reiniciarse para que el servidor web pueda leer la nueva librería que se ha instalado. Entonces instalamos y reiniciamos. Ahora, entonces vamos a separar eso, pero vamos a hacer primero unas pequeñas pruebas. Podemos ver cómo un arreglo, cómo este arreglo que tenemos del negocio lo podemos desplegar en una plantilla. Es decir, esta información de aquí lo vamos a desplegar en una plantilla. Entonces, la primera parte del ejemplo, lo que vamos a hacer es, ¿no?, agarrar y desplegar esta información en una plantilla. ¿Listo? Entonces vamos a crear primero el negocio. Ahí donde dice práctica, ahí mismo vamos a crear. Consulta Smarty. Vamos a copiar el código. Vamos a copiar hasta donde dice include user chart php odb. ¿Listo? Hasta ahí vamos a hacer la primera. Vamos a mostrar primero este arreglo. Y en la segunda parte nos vamos a conectar a la base de datos y vamos a mostrar la información de la base de datos. Entonces hasta ahí me permite mostrar un arreglo que tengo en el negocio. Ya, entonces fíjense, lo que quiero es mostrar en el negocio. Yo puedo tener varias operaciones y dentro de esas operaciones pueden ser la información que esté procesando y que quiera mostrar. Entonces eso se maneja en PHP en arreglo. Entonces vamos a mostrar aquí los campos referencial son per ID, ¿no?, identificador per nom, el nombre, per telf, el teléfono, ¿ya? Entonces esos datos los imprimimos, ¿no es cierto?, en formato ¿cómo le llaman?, preformateado en HTML, y lo que va a sacar es ese arreglo, pero luego vamos a usar la librería de Smarty. Vamos a crear una instancia de Smarty. Vamos a declarar dos variables, una que es nombre, que es referencia al título, y dos que es los amigos. Entonces aquí yo tengo un título que dice datos extraídos del arreglo. ¿Ja? Y además tengo esta variable que son el arreglo de amigos, que tengo que visualizarlo. Entonces paso esas dos variables a la plantilla. Tengo estas dos variables y esta es la plantilla que quiero mostrar. Pero para hacer eso me dice que esta plantilla debe de estar almacenado en una carpeta que se llama template, ¿no? Y luego crear una plantilla template-c, que es donde se va a compilar, y template C tiene que tener permiso de 777. Bueno, entonces voy a guardar primero esto. Voy a crear las dos carpetas. Entonces me voy a template. Voy a borrar. Una carpeta tiene que ser. Crear
carpeta. Templates. Y crear otra carpeta que se llame templates-c. La carpeta template-c tiene que tener los permisos 777, que quiere decir que todos estén activos. No, permiso del disco. ¿Listo? Entonces, a la carpeta template C le estoy dando el permiso 777. Eso es lo que me pide. No, eso me está pidiendo aquí. Entonces, voy a crear un archivo que se va a llamar listar-adm.html, que esa va a ser la plantilla. Entonces voy a ir a crear un archivo dentro de templates. Ahí voy a crear el archivo. Voy a abrirlo ese archivo. Y ese archivo tiene que tener el código que va a tener la plantilla, es decir, el código HTML. Entonces el código HTML está aquí en la misma plataforma. Voy a bajar un poquito para ver. Listar HTML va a ser una plantilla de ese tipo, ¿no? En donde voy a mostrar una variable y el arreglo lo voy a ir mostrando el identificador del usuario, el nombre del usuario y el teléfono. Entonces creo una plantilla de ese tipo, ¿no? La plantilla está aquí abajo. No es muy difícil de explicar. Es HTML. Entonces voy a copiar ese HTML. Y voy a decir listado, no sé, de amigos. Es un HTML normal. Armamos una tabla. La primera fila va a tener el identificador, nombre y teléfono, que es el encabezado. Y aquí hay un código que es distinto. Este código se llama código Smarty. Este código está usando el arreglo que le estoy pasando y esto aquí va a ser un ciclo de tal manera que voy a ir sacando en cada fila de la tabla, voy a sacar la información de cada usuario, el identificador, el nombre y el teléfono. Y al final también voy a pasar un título que le paso de referencia. Entonces esto voy a guardar. Y fíjense que aquí estoy pasando esos dos datos. El nombre, que en realidad es estos datos extraídos del arreglo. Y el arreglo amigos, que es la segunda variable. Entonces estoy pasando dos variables a este template. En el template se llaman var1, que aparecen aquí, y var2, que es un arreglo, ¿no? Entonces esto debería permitirme visualizar eso, ¿ya? Entonces voy a ir al filecilla, me dice que algo se ha modificado, está subiendo las modificaciones. Voy a ir ahora a mi carpeta de usuario. Se han creado dos carpetas. Hay unas carpetas que tiene permiso de escritura total, no hay nada. Aquí hay una carpeta donde está la plantilla, el template. Puedo verlo el template. Eso es lo que lo vemos, si lo vemos de manera directa. Ahora, lo que vamos a hacer, o lo que va a hacer esta librería, es va a llamar a este template, lo va a procesar y va a generar una salida, ¿no? Entonces, en el código que nosotros tenemos aquí, cuando definimos aquí, él llama a esta plantilla, la va a procesar con estos parámetros y va a generar una salida. ¿Ya? Entonces, consulta Smarty es quien va a llamar a esta plantilla, ¿no es cierto?, para visualizar la información que queremos visualizar. Le voy a dar clic a consulta Smarty
Y bueno, aquí me salió una ventana emergente, ¿no? Lo primero que hago es mostrar los datos del arreglo y luego mostrarlo en la plantilla. Si revisamos el código, lo que estoy haciendo aquí es mostrar esos datos a los amigos y luego aquí usar la plantilla. Y estoy visualizando toda esta información. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Y me funcionó correctamente. Ahora me salió una pantalla aquí que es que me va a permitir depurar, ver qué variable recibo, ¿no? Entonces, si queremos nosotros, activamos y cada vez que entremos a la plantilla, me va a decir los parámetros y toda la información relacionada con la plantilla usada, ¿no? Smarty me da un modo de depuración de los parámetros que se pasan. Entonces, si yo tengo algún problema al visualizar alguna variable, pongo en modo de depuración. Fíjense que aquí tiene un modo de depuración. Smarty, debugging true. Entonces, si no, lo pone en falso. ¿Ya? Entonces, este es para modo de depuración. Lo voy a dejar ahí en modo de depuración, ¿ya? Porque como estamos aprendiendo, vamos a ver. Continuemos. Entonces, esa es la primera plantilla, ¿no? Que yo puedo agarrar y mostrar. Pero también puedo conectarme a la base de datos y mostrar lo que hay en la base de datos. Entonces, aquí voy a usar AdoDB y voy a hacer otra plantilla para mostrar. Ya, entonces voy a copiar este pedazo de código desde include y voy a copiarlo hacia allá. Entonces aquí en esta primera parte lo que he mostrado es un arreglo en PHP, lo he visualizado. Ahora desde aquí me voy a conectar a la base de datos. Ya voy a colocar los datos que estén relacionados con el host. Estoy haciendo la prueba con el grupo 20 SA. Y a la base de datos grupo 20 SA. Y entonces vamos a sacar igual a los amigos. También fíjense, AdoDB tiene el modo de depuración. El modo de depuración me permite ver si el driver no es el correcto, si el host no es el correcto, si el usuario no es el correcto, si la base de datos no es la correcta. Entonces me permite saber esa información. Entonces también tiene un modo de depuración AdoDB, al igual que tiene Smarty. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es consultar, vamos a mostrarlo como si fuese un arreglo y luego lo vamos a mostrar en una plantilla. Entonces tengo que crear otra plantilla, listar amigos se va a llamar. Entonces voy a ir, en template voy a crear otra plantilla. Listar amigos y voy a copiar un código que está también ahí en el ejemplo. Entonces me voy a ir al ejemplo. Aquí hay una plantilla que es listar ADM. ¿Ah? Y luego abajo hay otra plantilla, listar amigos. Y esta plantilla listar amigos igual, pero fíjense qué diferencia. Igual recibo dos variables, pero voy a visualizar los datos de la base de datos. Entonces toda esa información que está en la base de datos es la que voy a visualizar. ¿No? Y si no puedo visualizarlo, voy a repararlo. ¿No? Entonces copio este código y esta es la segunda plantilla. Pegamos, guardamos, guardamos también este de aquí. Entonces, en la segunda parte de mi consulta Smarty, me conecto a la base de datos y uso dos parámetros. El primer parámetro, que es un título,
Y el segundo es un arreglo que he sacado de la base de datos. Y ese arreglo quiero visualizarlo en esta plantilla. Pero antes de visualizarlo lo voy a imprimir para ver qué es lo que he sacado. ¿Ya? Entonces voy a guardar. Voy a actualizar esto. Y voy a ir a mi carpeta compartida. Y si me salgo de... Voy a ver que tengo otra plantilla más. Que esta plantilla va a acceder a estos campos de la tabla. Entonces puedo acceder a los que yo vea necesario, ¿no? Entonces tengo eso. Y Consulta Smarty ya modificó. Ahora se va a sacar un arreglo que tengo en el negocio, pero también va a ir a los datos, a la base de datos, va a sacar información de la base de datos y lo va a mostrar en una plantilla. Es decir, va a respetar el modelo de 3 capas, ¿no? Va presentación, negocio y datos. Se conecta, este es el arreglo del negocio. Esto es lo que creamos en el negocio, se visualiza correcto. Aquí está en modo depuración ADODB, por eso me muestra esto, ¿no? Entonces me dice que hemos hecho una consulta, me está mostrando. Esta es la información que he sacado en el arreglo, porque lo estoy mostrando o imprimiendo el arreglo. Y luego de mostrar e imprimir el arreglo, lo visualizo eso en una plantilla. Entonces, estoy viendo de que desde el negocio me conecto con una librería a la base de datos y con otra librería a una plantilla. Y en ninguna parte de mi negocio yo tengo código HTML. Si ustedes ven por aquí, esto es para la presentación y este es para el negocio, ¿no? Entonces estoy separando, aquí tengo independencia de la base de datos, aquí tengo independencia del código del negocio, ¿no? Con la presentación, y esto lo estoy usando solamente para ver qué información saqué de la base de datos, ¿no? Yo puedo suprimir esto y directamente va a ser una consulta, ¿no? Entonces, y con eso lo que estoy haciendo es, ¿no?, respetar la parte del diseño en 3 capas, que es, ¿no es cierto?, datos, negocio y presentación. Podemos hacer también, otra de las características que tienen es el poder hacer un contador. Y generalmente en todas las aplicaciones nos piden, ya que sea un contador interno o un contador visual, donde es necesario poder ver cuántas veces alguien accede a una página. En este caso vamos a utilizar una variable de sesión para poder verificar cuántas veces una persona entra a una página. Entonces voy a crear un pequeño ejemplito. Son ejemplos que se utilizan muy a menudo, ¿ya? Voy a cerrar este ejemplo, esto de aquí ya funcionó. Voy a ir y voy a crear un archivo que me va a permitir ver cuántas veces accedo a una página. Entonces voy a copiar el código. Es sencillo. Utilizo en este caso las sesiones del servidor. Es decir, yo puedo tener, puedo almacenar información o en el cliente, es decir, en el navegador, que son las cookies, o en el servidor, que son las sesiones. Por seguridad no se recomienda guardar cookies, porque hay programas que escanean las cookies de los navegadores. Lo que se recomienda por seguridad es crear una sesión y en la sesión guardar información
mientras nuestro programa esté funcionando. Una vez que el programa deje de funcionar, destruimos esa sesión y la información se pierde. No va a ser accedida como otro, no nos van a poder rastrear. ¿Ya? Entonces, aquí utilizamos una de esas características, iniciamos sesión, verificamos si esta variable contador ya se definió en las sesiones de la conexión con el navegador. Si no se ha creado, creamos la variable, le asignamos el valor de 0. Y si ya está creado, cada vez que ingresemos vamos a incrementar en 1 o 2 valores. Al finalizar vamos a imprimir el número de veces que se accedió a esa página y eso sería el contador de página o contador de visita por página. Entonces puedo ir a mi carpeta web. Esta carpetita está compartida. Aquí hay un pequeño contador y él me va a decir cuántas veces estoy accediendo a esta página. En este caso me dice que he accedido una vez. Si volviera a esa página, 2. Si volviera a esa página, 3. Si volviera a esa página, 4. Es decir, yo puedo saber a qué página el usuario está entrando más veces para tener reportes de acceso, estadística, o muchas veces hay páginas del negocio que son páginas pesadas y cuando tenemos usuarios que acceden muchas veces a esa parte y muchos usuarios, además que ese proceso es pesado, no podemos sentir una performance baja de la página. Entonces, sirve para varias cosas, ¿no? Uno es saber cuántas veces accede, sacar estadísticas de acceso y demás cosas, pero también para mejorar, digamos, en función de que si esa página es muy visitada, hay que optimizarla por los tiempos de respuesta. Y bueno, y con eso hemos visto un pequeño ejemplito de lo que se puede hacer en la web, ¿ya? Entonces podemos tener o acceder, ¿no es cierto?, a muchas funcionalidades en la parte del servidor web para hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿ya? Y no sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Se está escuchando entrecortado, dice. Eiber dice, ¿se pueden sacar estadísticas del COVID? Claro. Saría López dice, las prácticas se van a hacer en grupo. La única práctica que se está haciendo en grupo es del servidor en la nube. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es caro lo que están haciendo, digamos, ¿no? Es decir, y al menos entre dos sale más barato, ¿no? El que tengan un dominio, el que hayan alquilado una IP, el que hayan puesto un servidor en la nube, tiene un gasto, ¿no? Esas prácticas sí es en grupo, ¿ya? Para abaratar. Pero todas las demás prácticas son individuales. Es decir, en su carpeta ustedes de grupo, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a tener que crearse una carpetita, ¿no? Con su nombre, por ejemplo, poner Juan, Pérez y María, y dentro de Juan, Pérez y María, práctica 1, práctica 2, digamos, ¿no? O depende, pueden decir práctica 1 y ahí adentro, dentro de práctica 1, poner Juan, Pérez y María, digamos, ¿no? Entonces, la forma en que ustedes lo organicen eso es independiente, pero la mayoría de los prácticos son individuales porque la idea es de que ustedes aprendan, ¿no? El problema es que cuando uno lo hace, los otros no aprenden.
¿no? Y la idea básica es de que todos aprendamos, ¿no es cierto? Es decir, que todos investiguemos cómo se hace y lo hagamos, y no que uno solo lo haga, porque el que lo hace es el que está aprendiendo y yo no estoy aprendiendo nada. Y el objetivo es aprender, ¿ya? Entonces, el único proyecto sería el del servidor en la nube, el que es en grupo. Todos los demás son individuales. El siguiente proyecto que es en grupo son los proyectos, ¿no? Los dos proyectos que se les está dando para que vayan a realizar, esos otros proyectos sí son en grupo, ¿no? Que son los grupos que ustedes me han pasado. Se va a respetar en los dos proyectos, es en grupo, y el trabajo en grupo es el de el servidor en la nube. Para las prácticas personales a presentar los proyectos grupales, ¿cuáles son las limitaciones de las herramientas? Nosotros vamos a dar lo básico, Marcos. Lo que pasa es que aquí tenemos estudiantes de informática, sistemas y redes, ¿no es cierto? Los de informática seguramente tienen un nivel pues muy superior, pueden hacer compiladores, pueden hacer algoritmos muy sofisticados, ¿no es cierto? Tenemos los de sistemas que tienen un nivel orientado hacia la empresa, y tenemos los de redes que están casados solamente con la parte de infraestructura. Entonces no se puede exigir mucho, ¿no? Se exige un equilibrio. Entonces se va a dar la parte regular, normal, que todo profesional debería saber. Y ustedes los de informática y sistema pueden aprovechar el conocimiento y la experiencia de anteriores proyectos para usar otras librerías, ¿no? Nosotros vamos a ver un framework para que puedan todos saber, que todos podamos saber. Vamos a programar en 3 capas y vamos a programar con un framework. Entonces, pero los de informática yo siempre espero más de ellos, ¿no? A los de redes no les exijo mucho porque ellos van a hacer otra cosa, ¿no? No van a hacer un sistema como los de ustedes, digamos. Informática y sistema tienen que demostrar que en realidad están llevando ingeniería de software 2, han llevado muchas materias de desarrollo, ¿no es cierto? Tienen que ser superior, digamos. El proyecto tiene que ser bonito, digamos, ¿no? Los de redes no digo que no lo hagan bien. El ingeniero tiene que hacer cosas que funcionen. A mí me interesa que funcione, ¿ya? No importa si no tienen los colores bonitos para usar Vue.js o cosas por el estilo, pero ¿no? Que funcione, ¿no? Para de redes me gusta que funcione el programa, que haga que funcione, ¿ya? En la web, obviamente, ¿no? Los colores puede hacerlo cualquiera, ¿no? Puede contratar a alguien para que se lo haga bonito en las pantallas, pero el negocio es el que interesa. Entonces ya depende de ustedes si pueden usar. Nos vamos a usar PHP en 3 capas y vamos a usar un framework. Ya. ¿Alguna consulta más? Bueno, voy a ir entonces cerrando esto, si no hay ninguna consulta. Y nos vemos la siguiente clase. Por favor, ya tienen prácticas que hacer. No se olviden, esto tiene fechas de presentación, así que vayan trabajando. No son difíciles también. Nosotros vamos a ir haciendo los ejercicios clase por clase para hasta llegar al uso de un framework. ¿Listo? Desde lo más básico hasta un nivel medio de uso. Bueno, en cuanto a las exposiciones, ¿qué temas serán? Eso también les voy a dar luego, ¿listo? Ahorita estamos queriendo entrar en esta parte. Lo que quería era, hoy entrego los grupos para que empiecen a trabajar en el proyecto, ¿ya? Entonces, y voy a explicarlos en la siguiente semana cómo es lo que van a trabajar, ¿listo? Ya, pero el primer proyecto ya quiero entregar hoy día. Marcos, el servidor era hasta ayer, ¿no? Muy bien.
Bueno, jóvenes, gracias. Estamos comunicándonos la siguiente semana. Buenas noches. Hasta luego, ingeniero.